Muy bien, mis hermanos, en este vídeo voy a hablar sobre lo que la humanidad llama sueños y sobre algo más. Las personas creen que soñamos, pues tienen que dejar esa forma de creencias. El espíritu, cuando está fuera de su cuerpo físico, está en su estado espiritual. Y camina por los alrededores donde vivía en sus existencias anteriores o en el lugar donde actualmente vive. Todo depende de su estado de conciencia actual. Yo pasé la vida del seguimiento material a los conocimientos espirituales. Quiero decir, conozco ya el origen de mi espíritu, o sea, conozco mi verdadero mundo espiritual. En otras palabras, me rijo por las leyes espirituales. He adquirido los conocimientos que me dirigen hacia la vida eterna que lleva mi espíritu. ¿Para qué propósito aprendí todo eso? Para volver, hermanos, para volver a ser como ángeles en el cielo y no seguir siendo como ángeles caídos. Me dirijo hacia la pureza perfecta, para poder entonces llegar a la verdadera pureza. Con estos conocimientos que logró recuperar la conciencia en el cosmos, entonces dirijo a mis hermanos terrenales cómo lograr preparar sus conciencias cósmicamente. Una vez que lleguen a esa etapa de conciencia, entonces comienzan a conocer los males del alma de sus otros hermanos terrenales. Y para que también puedan ayudar, dar un paso más de crecimiento espiritual. Muy bien dice nuestro Señor de las alturas: por sus obras os conoceréis. Por sus obras os conoceréis. Hermanos, yo conozco el motivo de los males en los seres terrenales. Por lo tanto, no los juzgo, sino que trato de ayudarlos con las herramientas que el Señor de las alturas me ha dado. Comprendo muy bien que cuando se vive en la oscuridad, se vive en el desconocimiento de no conocer la verdad. Recordar que estos mensajes no son interpretaciones hechas a través de mi mente, sino a través de la conciencia. Conciencia educada en el cosmos. Cambiando un poco el tema, como lo he estado diciendo en diferentes ocasiones, la espiritualidad está relacionada con las cosas que pertenecen al espíritu. ¿Cuáles son esas cosas que pertenecen solamente al espíritu del hombre? Son aquellas que la mayor parte del tiempo ha permanecido ocultas por siglos y siglos. Porque el único que puede dar testimonios de esos misterios es Jesucristo. Él es el único que conoce esas cosas celestiales. Él es el único que conoce esas cosas celestiales. Es cierto lo que acabo de decir, que nuestro Señor es el único que conoce sus cosas celestiales.
Estudien Corintios 2, versículos 11 y 12. Dice así: las cosas de Dios nadie las conoce, solamente el Espíritu de Dios, para que conozcan los dones que Él nos ha dado. Muy claro escrito está que para recibir la sabiduría celestial hay que recibir al Señor de las alturas. Lo estoy comprobando en diferentes formas y en diferentes versículos. Muy claro está que para recibir la sabiduría celestial hay que recibir al Señor de las alturas. Por eso nos dice que es el único maestro para enseñar las cosas divinas. Recordando siempre San Mateo 23, versículo 8. Los seres en el plano terrenal, cuando aún están sin conocer su parte interna, o sea, su origen espiritual, pues no pueden reconocer sus pertenencias espirituales. Y por eso los seres terrenales recuperan su luz dependiendo según el estado de sus conciencias. Siempre recordar que la conciencia es la herramienta principal para el aprendizaje espiritual en el espíritu. También recordar que en el único lugar que la conciencia aprende es en el plano cósmico, una vez que haya logrado todo el proceso de su limpieza interna, con la ayuda de los seres divinos del cosmos. La conciencia es la que dirige el pensamiento, o sea, la mente, para que el espíritu se exprese y entonces se manifieste según esté su conciencia en su altura de pureza. Si la conciencia no ha sido preparada en el plano astral cósmico, entonces no puede más manifestar las cosas de Dios, el de las alturas. Escrito está en ese libro que la humanidad llama libro sagrado, que solamente Jesucristo es el único que conoce sus cosas. Hermanos, para poder ser un buen hijo de Dios, el de las alturas, no es necesario ser cristiano o pertenecer a una religión o una secta. Nosotros todos somos creación de ese Padre de las alturas y por lo tanto todos somos creación espíritu. Las religiones se reían de nuestro Señor Jesucristo cuando decía: mi Padre que está en los cielos. Las religiones le decían: ahora Jesús también se ha vuelto loco. Pues, ¿no es José el padre de Jesús? Las religiones así divulgaban. Hermanos, verdadero hijo de Dios es aquel que obedece conociendo los mandamientos celestiales, o sea, los mandamientos de esa vida eterna que por obligación tiene que conocer el Espíritu. No es necesario darle seguimiento a la vida humana para su pureza, pues ella tiene su fin. Es al Espíritu que se le da seguimiento para su crecimiento espiritual. Para aquellos tiempos, los mandamientos eran dirigidos al cuerpo humano, porque era lo que se conocía. Despierten y comiencen a conocer ese libro invisible que se encuentra en el plano astral cósmico y que se aprende a través de la conciencia una vez que el espíritu ha sido preparado y ha dicho presente. Bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Ahora bien, busquemos algunos reflejos de oscuridad en los seres humanos. Oí una vez a alguien decir: la única persona para juzgar es Dios.
Escuchen bien. Oí una vez a alguien decir, la única persona para juzgar es Dios. ¡Qué disparate, Señor! ¿Dónde se encuentra el error? El error está en tratar a nuestro Señor como persona. Ahora bien, hablando sobre evolucionar, la palabra persona significa materia, o sea, cuerpo humano. El cuerpo humano en algún momento se acaba con su muerte. Entonces no puede evolucionar lo que muere, porque tiene su fin. Se dice en esta forma, evolucionar el espíritu. Hermanos, porque ese sí que es eterno. ¿Has oído alguna vez decir que la sabiduría es de Dios y no del hombre? Lo han dicho, pero sé que no saben su significado. Cuando se dice que la sabiduría no es del hombre, quiere decir que la sabiduría viene de Dios y que se le da a conocer al Espíritu y no directamente al hombre. El Espíritu es el que manifiesta la sabiduría cuando ya está preparado para recibirla. El Espíritu es del cosmos, y si la sabiduría es del Espíritu, por lo tanto la sabiduría tiene que ser también del cosmos. Oigan esto otro, dice así: el que no está con Dios está con el diablo. ¿Por qué lo digo así como lo dice nuestro Señor Jesucristo? Les diré un ejemplo. Si oyes a alguien querer dañar la reputación de otro y tú le crees sin averiguar si eso es cierto y actúa contra esa persona aún sin conocerla, quiere decir que en ti entró el mal. Y si no supiste conocer ese mal que entró en ti, quiere decir que no estás en Dios. El Dios de los cielos, una vez que limpia tu alma, enseña a conocer la diferencia entre el mal y el bien. Oigan otra cosa, algo más. La palabra divina es la que llega de Dios. No tiene diferentes versiones. Quiero decir que uno solamente es el Evangelio de Dios. Oigan algo más. Los religiosos a los cementerios se les llaman Campo Santo. Yo pregunto, ¿santo por qué? Si lo que hay en los cementerios son cadáveres de cuerpos humanos, ¿por qué entonces llamarles Campo Santo? ¿Qué es lo que hay de santidad en un cementerio? Mediten, hermanos, mediten el lenguaje terrenal. Pero continuamos con ellos. Escuchen esto. Al Dios de los católicos, el de carne y hueso, el Dios humano, a ese le llaman Santo Padre. Yo pregunto, ¿acaso a un ser humano se le puede llamar santo? ¿No viene la palabra santo de algo que significa santidad, pureza? Entonces vuelvo y pregunto, ¿puede un ser humano con sus imperfecciones, puede ser santo? En el Evangelio cósmico no existe tal confusión. En el Evangelio cósmico no existe tal confusión.
Ok. Algo más. La sabiduría aún parece un portal estrecho para quienes creen que en las formas carnales, o sea, en las formas humanas, hay sabiduría. Escuchen bien. La sabiduría aún parece un portal estrecho para quienes creen que en las formas humanas, formas carnales, hay sabiduría. Quien lo dijo es desconocido su nombre, pero es la pura verdad. No hay sabiduría humana. Puede haber inteligencia, pero no sabiduría. Ahora bien, en el plano físico no existe la perfección. Por eso es necesario buscarlo en el espíritu. El espíritu necesita perfección para poder regresar a su purificación. El espíritu tiene necesidad de purificarse porque tiene vida eterna. Escuchen otra frase. Para entrar en el camino de la verdad es necesario romper el velo que nos ha atado todos estos siglos. Para entrar en la verdad es necesario romper el velo que nos ha atado todos estos siglos. Ahora leemos sobre la fe un poquitito. Estos son datos. Dicen, escuchen esto, hermanos, por ahí dicen que la fe mueve montañas. Pero la fe verdadera solamente se conoce en el sacrificio que hacemos. Y si no hay tal sacrificio, entonces no existe esa verdadera fe. ¿Cuál es el sacrificio que debemos todos de conocer? De hacer, mejor dicho. ¿Cuál es el sacrificio que debemos todos de hacer? El sacrificio de la entrega del Espíritu. Esa entrega interna. Por eso se le llama entrega interna. Ahora escuchen esto. Todo esto son mi conciencia. Todavía hay una nada más que dije que no es mío, pero no conozco este es conocido su nombre. Escuchen esto. Es importante saber que para recibir la gracia divina hay que enfrentarse al enemigo, porque existe un misterio interno en el espíritu para su entrega absoluta a las energías superiores, que el enemigo de Dios no quiere que se descubra. Es muy importante que ustedes graben esto. Es importante saber que para recibir la gracia divina hay que enfrentarse al enemigo, porque existe un misterio interno en el espíritu para su entrega absoluta a las energías superiores, que el enemigo de Dios, no quiere que se descubra. Pues bien, seguiré con cortos mensajes, seguiré igual. Los secretos de las existencias anteriores, los secretos de las existencias anteriores solamente les serán revelados cuando el espíritu esté en condiciones para seguir la ley espiritual. Y tales secretos les serán facilitados cuando el espíritu esté preparado para estar en el mundo y no ser del mundo. Estar en el mundo y no ser del mundo. Ahora bien, les digo que el que escucha y dice presente a un ser que tiene el alma enferma es porque ese tiene el mismo mal. Ahora bien, si yo te enseño con pruebas todo lo que has oído del credo, que no es así como se puede creer que Dios existe,
¿Lo seguirías? La palabra credo está relacionada con la palabra creencia, o sea, lo que te enseñan a creer aunque no tenga fundamento. Otro pensamiento. Las personas dicen creer en Dios. Yo les pregunto, ¿de qué vale creer en Dios si no conocen la obediencia a seguir? ¿De qué vale creer en Dios si no conocen la obediencia a seguir? Pensamiento. La dádiva perfecta, hermanos, como lo es lo divino, ni se compra ni se vende. Otro pensamiento. El que escucha la voz del mal no tiene oportunidad para crecer. El que escucha la voz del mal no tiene oportunidad para crecer. Ahora bien, ¿qué significa cuando dicen un espíritu endemoniado? Hermanos, no existen en realidad los demonios, sino que el espíritu, cuando está en un estado crítico en su moral, entonces está en un estado endemoniado. Esos son los que están aún sirviéndole al enemigo de Dios. Son seres tan terribles en su maldad que cogerán siglos y siglos de sanar, para sanar, si es que lo quieren hacer. En otras palabras, hasta los llamados demonios tienen la oportunidad de sanar, si es que así lo quieren. Por eso todos los espíritus, ya estén encarnados o desencarnados, están en diferentes estados de conciencias. Los espíritus que regresaron a su estado normal ya son ángeles de los cielos, pero seguimos siendo todos espíritus. Todo depende en qué grado evolutivo se encuentra al momento el espíritu. Pero les estoy notificando que ningún espíritu necesita alitas para sanar, sino lo que necesita es recuperar su pureza. Vuelvo y repito, estoy notificando que ningún espíritu necesita alitas para sanar, sino lo que necesita es recuperar su pureza. Sanar el alma, Señor. Eso. Todo lo que digo es porque conozco el árbol de la vida eterna y no el árbol de sombra. En el árbol de la vida eterna es donde se encuentra la espiritualidad, porque de ahí es que nace la luz. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Voy a repetir. Todo lo que digo es porque conozco el árbol de la vida eterna y no el árbol de sombra. En el árbol de la vida eterna es donde se encuentra la espiritualidad, porque de ahí es que nace la luz. Que sean bendecidos todos, hermanos míos, en ese bendito amor a Cristo. En ese bendito amor en Cristo. Que así sea, Señor.